Hola, muy buenas desde la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a presentar una ponencia sobre cómo la inteligencia emocional como capacidad es capaz o puede mediar entre los estados de estrés, tanto actuales como los eventos pasados. Es decir, cómo las personas que tienen una mejor capacidad para gestionar sus emociones, entenderlas, percibirlas y usarlas en beneficio propio, mejora su funcionamiento personal en este caso y aprende de las situaciones sobre los eventos pasados del estrés. Las transparencias están en inglés, pero el audio será en español y espero que así pues, puedan ser entendidos de ambas partes, ¿no? Salvo excepciones, la razón es que parece que la inteligencia emocional como capacidad, aunque todavía no tenemos resultados muy brillantes, sí parece que tiene un rol o un papel mediador, ¿no? Un papel en el cual, mejorando estas capacidades, las personas mejoran su funcionamiento personal y también su funcionamiento social. Este parece ser el mejor sentido de la inteligencia emocional como capacidad, sin entrar en la inteligencia emocional rasgo, que es otro de los modelos que parecen estar también vigente, especialmente con niños y adolescentes. Bien, obviamente no hay una manera única de afrontar todas las situaciones y para que las personas superen los procesos que tienen que ver en este caso con el estrés. Entonces, cuando uno aprende de las situaciones ante los eventos estresantes, ante los eventos complicados que la vida le da, la forma en que tú tienes de procesar, entender y comprender mejora estas capacidades de tal manera que te permite en la siguiente situación por la que pases también afrontar. Y otra cuestión importante es, ante el mismo evento ya no lo gestionas como la primera vez, sino que implementas tus conocimientos pasados para no volver a pasar por situaciones tan parecidas como la primera, es decir, que aprenden de esas situaciones. Mientras que la otra hipótesis es que aquellos que no tenían esta buena capacidad bien desarrollada ante el mismo evento, o bien vuelven a sufrir por esta situación, o bien todavía tenían pendientes cuestiones no resueltas con su pasado. Un poco por aquí es la historia. Por eso es un estudio piloto, porque necesitábamos profundizar si esto tenía sentido o no tenía sentido en seguir explorando. Entonces, aquí tenéis un poco el modelo, ¿ves? Entre los eventos pasados y los eventos presentes, si la inteligencia emocional capacidad efectivamente predice una mejora ante las mismas situaciones que el sujeto se tiene que afrontar, ¿no? A lo largo de la vida todos volvemos a pasar por situaciones similares y se trata de ver en qué medida esto ayudó o no ayudó a mejorarlo y si la inteligencia emocional podía ayudarlo. También hay otros aspectos que teníamos en cuenta, como en este caso la inteligencia emocional rasgo, es decir, aquellos que tienen desarrollado una autoeficacia emocional sobre las habilidades que ellos mismos adquieren, rasgos de personalidad y después obviamente los moderadores previstos que tengan que ver, pues, por ejemplo, el sexo o las capacidades mentales que son consideradas también como madores según Catlin 2007. Bueno, pues una vez visto este modelo, nosotros tuvimos un total de 600 estudiantes de todos los campus de la Universidad de Cádiz. Os recuerdo que hay 4 campus: Algeciras, Jerez, Puerto Real y Cádiz. Y durante 2 o 3 años, de forma incidental, fuimos recopilando este tipo de datos. La mayoría nos interesaban que fueran personas mayores, estudiantes de una larga trayectoria y tal, no que fueran muy jóvenes, por eso la media es elevada. Muchos eran alumnos que venían a estudiar su segunda carrera, etcétera, ¿no? Y otros eran alumnos de primera vez. Como suele pasar, el 80, casi el 80% eran mujeres. Para medir la inteligencia emocional como capacidad, usaron el MESKIT, también el TEI, aunque a los autores originales les gusta llamarlo inteligencia emocional percibida, el TMS-24, un test de personalidad de origen italiano pero que funciona muy bien en España, que mide los 5 grandes rasgos, y una escala española, que es la escala de apreciación del estrés, una escala bastante particular, y de Fernando Seara y no me acuerdo el otro, ¿no? El Raven para medir la inteligencia fluida, la inteligencia general factorial que mide prácticamente todos los estratos
de la inteligencia y todos, por supuesto, en las versiones españolas y validadas en muestras. Si podéis ver un momento las intercorrelaciones entre cómo afecta el estrés, si afectó y ya no afecta más, podéis observar cómo tanto la edad, a medida que mejora la edad, mejora estas situaciones, ¿no? Es decir, hay personas que la edad, las cuestiones aún les afectaban, aún les afectan y aún no les afecta. Es decir, se relacionaba tanto con los aspectos positivos del estrés como los aspectos ya superados de la situación del estrés. En cuanto a la personalidad, obviamente el neuroticismo pues les ancla en los aspectos que aún les afectan, ¿eh? Esto era absolutamente esperado, y vemos como la inteligencia cristalizada una vez más, es decir, la comprensión de cómo uno le va sacando partido a los aspectos de la vida mejor. Sin embargo, podemos ver cómo la inteligencia emocional como capacidad se relacionaba negativamente con aquellos aspectos, eventos que aún parecían afectarle, es decir, la gente que tenía menos puntuación aún le siguen afectando a eventos pasados, nada con lo que le afectó, pero como si se tenía una relación moderada sobre cómo los efectos, los aspectos que en los mismos eventos que mide la escala EAE no parece seguir afectándolos en el día de hoy. Es decir, a mejor puntuación ante los mismos eventos o el evento ya pasado no le afecta. Es decir, una vez más, la inteligencia emocional, mientras que el mindfulness parece parar las emociones negativas o reducirlas, sin embargo, la inteligencia emocional parece incrementar las emociones positivas. Sin embargo, cosas que el mindfulness en varios estudios que hemos llevado a cabo parece no conseguir. Es decir, mindfulness parece parar, pero se requiere inteligencia emocional para un crecimiento personal, ¿no? También esto lo observamos en las personas que midamos un poco la autoeficacia emocional o inteligencia emocional rasgos y respecto a la variable de género, pues las mujeres tendrían aunque después vimos que no era tan significativa, una mayor tendencia a que las cosas les sigan afectando. Hay razones neuronales relacionadas con el hipocampo y su extraordinario cuerpo calloso que les permite, tanto para bien como para mal, que las emociones siempre estén más presentes en las mujeres que los hombres. Son razones neurológicas y seguramente habrá también culturales. Aquí tenemos los resultados y vemos que efectivamente el modelo parece sostenerse, tanto los efectos directos como los indirectos, y la inteligencia emocional como capacidad incrementaba el valor de la predicción, es decir, cuanto mejor puntuación tenía en el esquí, lo que es la inteligencia emocional, especialmente la estratégica, es decir, tanto la comprensión como la gestión de las emociones, los eventos actuales parecían no afectarle tanto, especialmente en las siguientes situaciones: en el lugar del trabajo, en las interacciones o las relaciones sociales y en las cuestiones personales. Una vez más, vemos como la inteligencia emocional ayuda a la mejora del funcionamiento personal y social, y esto parece que es muy reducido, hablarlo así, con el aspecto clínico, pero si podemos coger el DSM-5, especialmente podemos dividirlo en dos grandes áreas de funcionamiento de la persona. Hay síntomas que se relacionan con un funcionamiento personal, que en clínica suelen llamarle síntomas internalizantes, y con el funcionamiento social, que suelen ser síntomas de carácter externalizante. No todo es internalizante, no todo es externalizante, pero grandes dos áreas se pueden ver perfectamente que la inteligencia emocional puede ser un valor a desarrollar en terapias y en sesiones clínicas para un mejor crecimiento y un mejor funcionamiento. Y ya en cuestiones transdiagnósticas estamos viendo cómo se está trabajando y mucho por el crecimiento personal y sobre todo incluyendo sesiones de regulación de emociones. Así que, cuestiones para ir terminando, pues esta escala es bastante compleja, pero es muy interesante porque de una manera retrospectiva nos da bastante información de cómo las personas o los sujetos perciben que las situaciones que vivieron estresantes en una época les siguen afectando, lo han superado o no, y además permite también que ellos establezcan un nivel de intensidad. Sin embargo, es bastante complejo su cómputo
y particularmente a nosotros nos llevó bastante trabajo realizar la síntesis para el programa estadístico de SPSS. Es quizá por eso que no se utilice bastante, pero merece la pena investigarlo. Los resultados muestran que las personas que han sufrido o pasan por eventos estresantes o mejor dicho de distrés, son situaciones que en la vida, a lo largo de la vida, nos enseñan después a afrontarlo. Simplemente que aquellos que tienen mejor desarrolladas estas capacidades parecen sacar partido de esa experiencia para evitar en un futuro otro mal funcionamiento. Es decir, la inteligencia emocional no es ninguna panacea de curar nada, pero a lo largo de su desarrollo, por eso la edad se relaciona significativamente también, y a través de también de aspectos intelectuales como la inteligencia cristalizada, todas estas capacidades del segundo estrato del modelo CHC de inteligencia, pues podemos ver que la inteligencia emocional sí que es un factor a considerar para ser incluido en todos aquellos aspectos y programas e intervenciones que requieran de un crecimiento de la persona que a su vez se convierta en un factor protector, ¿no? El neuroticismo es un factor siempre presente porque se anclan en el pasado y sufren consecuencias en función del pasado, vinculan esas emociones negativas a cuestiones del presente y también son precisamente en situaciones de integraciones sociales, por eso puse el lugar de trabajo, donde parece que la inteligencia emocional puede tener un mejor valor por encima de los aspectos personales, es decir, un mejor valor porque les ayuda a funcionar mejor con la gente y evitar situaciones donde la interacción con las personas a veces nos producen situaciones bastante estresantes, ¿no? Con lo cual, el desarrollo de todas estas capacidades cognitivas y vinculadas a una mejor regulación de las emociones parece, de momento, es un estudio piloto, vamos a ser un poco tentativo y cuidadoso, puede ser un valor a tener en cuenta para futuras investigaciones y aquellos que quieran implementar programas en el crecimiento personal, ¿no? Obviamente tenemos limitaciones, tenemos universitarios, no es una muestra muy heterogénea, sino más bien homogénea, con lo cual hay cierto nivel de igualdad. Desde luego no teníamos la variable sexo bien balanceada. La escala de apreciaciones es muy interesante, pero es bastante compleja a la hora de sus cálculos y de computarlo. La edad es un valor que crece porque particularmente yo considero que la inteligencia emocional es una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida. Había que plantearse estudiarla también como variable dependiente por encima de variable independiente, que de todas las capacidades de la inteligencia emocional, obviamente tanto la comprensión como la gestión la que mejor se vinculan porque son etapas posteriores del desarrollo de la inteligencia emocional que requiere un mayor esfuerzo de aprendizaje. Y obviamente que no es un estudio longitudinal, sino retrospectivo. La escala de apreciación estrella le pregunta a la persona por eventos pasados y eventos presentes y si le sigue afectando, no le afecta y en qué medida, ¿no? Bueno, las fortalezas tampoco vamos a tirar cohetes, pero hay algunas conclusiones tentativas que podían ser seguidas, que la inteligencia emocional como capacidad podía incrementar funcionamiento personal y social, que está ligada y no sabemos muy bien como inteligencia cristalizada, porque obviamente cuando tú comprendes emociones tienes que tener un conocimiento profundo de cómo las emociones sociales sobre todo se progresa entre una y otra y cuál es el fundamento del appraisal, de la valoración que está debajo de ella, y usar esa información te ayuda a incrementar los valores de acontecimientos para mejorar en situaciones que cuando vuelva a pasar. Y está claro que tanto la inteligencia emocional como capacidad tiene un valor mediador, hay ya bastantes estudios que lo han demostrado, pero tenemos que tener en cuenta cómo la inteligencia cristalizada modera esto, cómo en qué papel está teniendo debajo de ello. Y el neuroticismo, pues obviamente ancla a las personas en esos eventos pasados, de tal manera que cuando no desarrollan su inteligencia emocional se ven vinculados a un no crecimiento favorable de esas capacidades, por esa tendencia a centrarse en el. Entonces, finalmente, cuando la inteligencia emocional capacidad media entre los eventos pasados y los actuales, pues vamos a seguir explorando y veremos. Muchas gracias y que tengáis todos un buen congreso. Adiós.